Ingreso de frente frío deja primeras inundaciones en la zona norte y presidenta Castro llama a la población a tomar precauciones durante próximas 36 horas. Honduras queda fuera nuevamente de la cuenta del milenio al no aprobar 8 índices claves, entre ellos el control a la lucha contra la corrupción. Relator de la ONU exhorta al gobierno de Castro a redoblar esfuerzos a favor de la transparencia y contra la corrupción. Consejo Nacional Anticorrupción salpica al ministro de Educación, Daniel Esponda, en compra sobrevalorada de pupitres escolares. Gobierno anuncia colocación de $700 millones en bonos soberanos a un plazo de 10 años. Policía defiende el logro del estado de excepción pese a graves denuncias de abuso y Congreso estaría por aprobar última ampliación, adelanta jefe de bancada de Libre. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. La ciudad Puerto de la Ceiba enfrenta nuevamente una grave crisis por inundaciones, luego que el primer frente frío de la temporada generara intensas lluvias en la región. Las fuertes lluvias ya han dejado varias calles inundadas y las principales vías anegadas. También se reporta el desbordamiento de la quebrada de Adán, la cual aumentó su caudal y dejó algunas colonias incomunicadas como Las Delicias, Suyapa, Baltral y Barrio Mejía. Hasta el momento las autoridades informaron que se mantienen en alerta y han evacuado varias familias que viven en zonas de alto riesgo para evitar ser sorprendidos en esta noche o en la madrugada tras el paso de este frente frío acompañado de lluvia. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 21 de noviembre. La noticia del día es presentada por Claro. Llegó el Red Sale de Claro. Llévate los mejores smartphones al contratar tu plan postpago. El periodista Nahum Monge desde La Ceiba nos actualiza la información. Lluvias por frente frío se hacen sentir en La Ceiba y vuelven las inundaciones. Adelante. Gracias, así es, en efecto, y es que actualizando la información que recién hemos transmitido a través de TN5 Estelar, ha dejado de llover de manera positiva para aquellas personas o las familias que viven en los sectores vulnerables de la mayor parte de la ciudad Puerto de la Ceiba, específicamente aquí en esta intersección que conecta con la avenida San Isidro y la salida hacia el departamento de Colón debido a la vía alterna que se ha habilitado para llegar al puente Reino de Suecia. Observamos una lluvia leve que se presenta específicamente a esta hora de la noche. No obstante, las autoridades de los diferentes cuerpos de socorro recomiendan a la población que vive en sectores vulnerables mantenerse en alerta y si es necesario evacuar a la hora de continuar las lluvias porque se podrían aumentar las lluvias en el transcurso de esta noche y la madrugada del día de mañana viernes. Asimismo, es importante estar atentos a los boletines informativos. De momento ha bajado la lluvia en la ciudad Puerto de la Ceiba, pero más temprano sí se presentaron algunos desbordamientos de quebradas producto de las intensas lluvias. Es lo que informamos a esta hora nuevamente con ustedes al set principal en Tegucigalpa. La Dirección Departamental de Educación de Cortés suspendió las actividades para este viernes en todos los niveles y modalidades de estudio de los centros gubernamentales y no gubernamentales en los municipios afectados. Asimismo, instan a la comunidad educativa a estar en constante observación de cualquier amenaza en sectores vulnerables y estar informados sobre las alertas emitidas por la Comisión Permanente de Contingencias. Y es que las partes bajas del municipio del Valle de Sula que se afectaron con el paso de la tormenta Sara siguen padeciendo ante las inundaciones que se complican por las lluvias que está generando este frente frío y que han agudizado las tareas de evacuación de vecinos en varias comunidades. Así es como desde tempranas horas de este jueves se alertaba a los pobladores de comunidades de Choloma sobre la urgencia de ser trasladados a albergues. No lo piensen dos veces, ¿sabe por qué? Porque esto va para más. Este mal tiempo no creo que termine ahorita. Y es que en algunas colonias los efectos de las lluvias comenzaron a hacer de lo suyo, lo que unido a la falta de un quinel, dicen los vecinos de la colonia Juan Orlando, provoca este tipo de inundación. Ya mucha gente le hemos movido
pero sí hay familias también que no se quieren mover, mirando la situación, pero ya nosotros no podemos hacer más. Nosotros andamos haciendo de nuestra parte y ya depende de ellos ya. Están los vehículos para trasladarlos, tenemos los lugares donde llevarlos, alimentación también hay para ellos, no hay problema por eso. Pero pese a la negativa de algunos por salir de sus casas, otros mostraban interés, tomando en cuenta lo que han vivido cada vez que se declara una alerta roja. Zapaleando agua, sí. Y quiero uno que tiene cosas valoradas a uno, se le van a uno, ahogados, sí. Mire, y a veces yo lucho para ver sobrevivir, vendo mi vientecita, pero hoy no fui como, preocupado. En el Valle de Sula, Copeco se mantiene vigilante ante los efectos de las lluvias en las partes bajas de Choloma, donde algunas áreas de cultivos permanecen inundadas, al igual que varias viviendas. Lo mismo pasa en La Lima, El Progreso y Puerto Cortés. En este último, solo en el sector de Baracoa hay 3 albergues, ya que desde la tormenta Sara algunos pobladores no han retornado a sus casas. La casa mía está llena, ya ahorita no hay entrada a la casa. Copiarla con las lluvias de ahora, más se llenó. Estamos mal. Hay que salir con todo. Todo ahí tengo yo en mi casa. Como siempre, el llamado de los pobladores es que se atienda a sus peticiones de algunas obras de protección. Todos los años es que salimos para afuera. Ya no aguantamos, ya pues lo que necesitamos es que lo manden a dragar los bordos para que por lo menos ya venga menos agua aquí. Durante la tormenta Sara, entre los departamentos de Cortés, Lloro y Atlántida, se reportaron más de 180 comunidades incomunicadas. La mayoría siguen afectadas con el presente frente frío. Colapsa el paso provisional para los pobladores de Ticamaya por fuertes lluvias ocasionadas por el ingreso del frente frío, que además deja calles y colonias inundadas en San Pedro Sula, donde la basura sigue evidenciando un gran problema social. Las intensas horas de lluvia provocadas por el primer frente frío de la temporada ha causado grandes inundaciones en las calles y avenidas de San Pedro Sula. Muchas colonias rurales como La Satélite, Lomas del Carmen y Rivera Hernández figuran entre las más afectadas porque aún no se recuperan de los estragos que dejó la tormenta tropical Sara. No demasiado, si yo mis cosas yo las tengo recogidas adentro, si a mí adentro se me llenó la sala, la cocina, donde duermo y todo. Tuve 5 días sacando agua. Esta mañana los pobladores del sector de Ticamaya nuevamente quedaron incomunicados luego de que la fuerte corriente del río arrasó con el paso provisional para vehículos que tenía pocas horas de haber sido habilitado. A tiempo cerramos el paso en vista que estaban pasando vehículos pesados y podía darse una tragedia ahí. Estamos pues ahorita con los equipos trabajando. El canal de alivio ha cedido debido a la gran cantidad de basura que bota la gente. Entonces se tiró sobre este lado. Tenemos cerca de 1.200 operarias en la parte baja, en la zona de la Flor de Cuba, y aquí tenemos cerca de 5.000 personas afectadas. Si bien es cierto que cada día la ciudad se vuelve más vulnerable por el colapso del sistema de drenaje, también es cierto que las toneladas de basura acumulada están haciendo estragos en algunos proyectos como puentes y vados. Realmente que es triste ver cómo estas situaciones, estos fenómenos naturales ponen al descubierto una situación que viene ocurriendo en nuestra ciudad y que no se contribuye para mejorar eso por parte de muchos ciudadanos que arrojan la basura en los cauces de los ríos, en las calles, tapando alcantarillas, tapando vados como en este caso. La buena noticia en medio de este drama humano es que los pobladores de la colonia Flor de Cuba, que llevan 7 días incomunicados, por fin tendrán un puente Bailey, que este día llegó a San Pedro Sula a través del secretario de Infraestructura y Transporte, que junto a la Municipalidad sanpedrana lo instalarán en lo que queda del año. Por cuestión y gestión de calidad, la Secretaría de Infraestructura y Transporte, a través del gobierno, se va a hacer cargo de la construcción de la superestructura y de los estribos del puente, en colaboración y también, sobre todo, la ayuda que va a surgir a partir de la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula en las obras complementarias. Las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias Copeco alertan a la población de San Pedro Sula evacuar sus viviendas en caso de ser necesario, ya que las lluvias continuarán en las próximas horas.
Orly Martínez, Telenoticias. La presidenta a través de sus redes sociales realizó un llamado de alerta máxima a los habitantes de los departamentos de Atlántida, Colón y Lloro por posibles inundaciones que se podrían suscitar en las próximas 36 horas. Según la gobernante, desde tempranas horas estamos trabajando en labores de rescate y traslado en las zonas inundadas del departamento de Cortés y todo el Valle de Sula con el objetivo de proteger a la población. En San Pedro Sula hemos anunciado la construcción de un puente Bailey para beneficiar a los habitantes de la colonia Flor de Cuba. Además, están habilitando y equipando más albergues para quienes lo necesiten. Hacemos un llamado de alerta máxima a los residentes de Lloro, Atlántida, Colón, para las próximas 36 horas, ya que la saturación de los suelos podría generar nuevas inundaciones, advirtió nuestra gobernante. Luego indicó que su equipo de gobierno trabaja para brindar atención humanitaria en las zonas afectadas e instruido a los secretarios de Estado a coordinarse estrechamente con COPECO, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el 911, la AMON y las alcaldías para garantizar la protección de la vida de nuestros conciudadanos, dijo tras una serie de recomendaciones como evitar acercarse o cruzar ríos, quebradas y vados crecidos. Pidió reportar a COPECO o al 911 incidentes como inundaciones o deslaves, entre otras recomendaciones. La Comisión Permanente de Contingencias COPECO mantiene la alerta roja para los departamentos de Cortés, Atlántida, Colón y Lloro, mientras que islas de la Bahía, Choluteca, Valle, Olancho y Santa Bárbara están en la alerta amarilla y el resto del país en verde. También informó que subió a 247,000 el número de personas afectadas por la tormenta Sara, más de 84,000 damnificadas y más de 8,900 continúan albergadas, pero mantiene en 6 el número de fallecidos y una persona desaparecida. El estado del tiempo es presentado por Servicio Aeroportuario Nacional. La transformación de nuestros aeropuertos ya está en proceso. Bueno, pues ha llegado en tiempo y forma el frente frío que hemos venido anunciando y precisamente pues ha dejado un torrencial aguacero en el Valle de Sula y algunos otros puntos de la costa norte y de forma un poco más leve en el interior del país. ¿Qué va a pasar para esta jornada de viernes? Bueno, el sistema continuará de forma gradual afectando otras zonas del norte y los mayores volúmenes de precipitaciones estarán para esta jornada de viernes sobre el departamento de Atlántida, algunos puntos de Lloro y el departamento de Colón, mientras las ráfagas de viento afectarán un poco más el occidente y áreas del centro, hablando de ráfagas por encima de los 60 kilómetros por hora. También tendremos una alza rápida en el oleaje, así que no se recomienda que las embarcaciones de medio y bajo calado estén circulando en toda la costa norte de Honduras. También decir que el punto más frío en horas de la madrugada de este viernes se está reportando sobre el departamento del Empira, una temperatura hasta de 6 grados en algunos puntos altos del departamento del Empira, así también una temperatura baja de 9 grados en zonas de Nueva Ocotepeque y algunos puntos de Olancho y Gracias a Dios. Luis Redondo anunció que se activarán las subvenciones que entrega ese poder del Estado a los diputados para asistir a las personas que han sido afectadas por las lluvias. Vamos a activar algunas subvenciones para que se pueda tener o asistir en pequeñas cosas a los diferentes ciudadanos que si no se les ayuda, compañeros, en esas pequeñas cosas nadie les va a ayudar. Y claro, para quien no tiene hambre se pueden imaginar cualquier cosa que se hace con las subvenciones. Por su parte, el diputado liberal Yuri Sabas aseguró que mientras las subvenciones no sean institucionalizadas, los congresistas no deben hacer uso de esos fondos. ¿Qué significa institucional? Que el pueblo inmediatamente que elige un diputado sabe que va a manejar X cantidad de subvenciones, X cantidad de recursos y que sea público. Mientras no sea así, por más que digan que lo están haciendo bien, por más que se diga que las cosas van caminando, está la tela de duda, porque no es institucional. Las subvenciones han sido cuestionadas por varios sectores, ya que actualmente se desconoce cuánto se ha erogado sobre estos fondos y a cuántos diputados se les ha entregado al desconocerse la rendición de cuentas. En el Día Mundial de la Televisión, los hondureños recuerdan el inicio de la pantalla chica en el país
de la mano de Canal 5 y pese a la revolución de la tecnología, la llegada de los teléfonos móviles, las redes sociales y las plataformas digitales, la televisión sigue siendo el principal medio que ven y por el cual se informan los hondureños. En el marco del Día Internacional de la Televisión, con su primera emisión en Londres, Inglaterra, un lunes 2 de noviembre de 1932 por la BBC, se recuerda en Honduras a Canal 5, que inicia la era de la televisión en el país en 1959. Felicitaciones por el Día de la Televisión. Yo entré a la tele, a Canal 5, cuando la tele solo tenía 17 años. Hoy tiene 65 años. He estado durante 48 años en la televisión y he podido ver toda la evolución de los tipos de cinta, los tipos de grabación, los tipos de cámara, la televisión en vivo que nosotros hacemos, y es indudable que Canal 5 ha marcado una pauta que otros han seguido y qué bueno que la televisión se ha desarrollado también. La televisión en Honduras celebra junto a Canal 5 65 años de permanencia en los hogares, un número que se dice fácil pero que implica todo un camino de retos, desafíos y adaptaciones a las exigencias de los nuevos tiempos. Bartolo Guzmán, Bartoline, sastre de generaciones, recuerda los tiempos de la televisión en blanco y negro y su tierna y familiar programación. Bueno, lo que pasa es que ahora todo es moderno y computarizado, pero antes yo miraba los Mickeys, las caricaturas, y eran más divertidas. Ahora yo miro un poco raro cómo lo hacen con computadora. ¿Será que usted está más viejo? Bueno, eso sí, es claro que estamos más viejos, ¿va? Y los hipotes disfrutan esas cosas también. La televisión a color llega a Honduras siempre con Canal 5 y entra por la puerta de enfrente en el Mundial de Argentina 78. En sí, un campeonato mundial transmitido en colores, fue el primero, el que yo tuve la oportunidad de narrar, que transmitimos 19 de los 38 juegos, el Campeonato Mundial de Argentina 1978, en junio de 1978. Pese a la revolución tecnológica, la telefonía celular y la presencia de las redes sociales, la televisión sigue siendo el medio más oportuno, serio y confiable para entrar a los hogares, un vehículo comunicador de ayer, hoy y mañana. Y es muy bonita, la televisión es maravillosa. Cuando entras al mundo de la televisión, ves lo espectacular que es meterse en este mundo y poder, en el caso de nosotros, transmitirles la noticia a los televidentes. Por eso, yo amo la televisión. El 21 de noviembre se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Televisión, la misma fecha que se celebró el primer Foro Mundial de la Televisión en 1996. 5 canales llenos de deporte. En Televicentro nos sentimos orgullosos de ser parte de la vida diaria de más de 8 millones de hondureños. Cada historia, cada sonrisa y cada noticia nos conectan y nos unen, haciendo de la televisión un medio único de inspiración y entretenimiento. Celebremos juntos hoy 21 de noviembre lo que nos une, porque yo amo la tele y sé que usted también. En la edición de hoy, 2 importantes e influyentes diarios de Honduras, diarios históricos de Honduras, La Prensa y El Heraldo, han publicado la siguiente noticia que nos ha llamado la atención. Como se trata del Estado de Derecho y por las repercusiones que tiene esta información, le hemos dado seguimiento aquí en el noticiero líder de Honduras. Este es el titular de diario El Heraldo de esta fecha. Presidenta de la Corte Suprema de Justicia separa magistrada que actuó en caso de Tito Afura. La separación de la magistrada de Corte de Apelaciones, Yesenia Yulisa Aguilar, se habría hecho infringiendo la ley orgánica de la Junta Nominadora. ¿Recuerdan a Yulisa Aguilar? Fue miembro de la Junta Nominadora que seleccionaron en función de méritos a los 45 profesionales del derecho, lista que remitieron al Congreso Nacional para que en ese poder del Estado se eligieran a los 15 magistrados que hoy conforman el Poder Judicial, los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ver, ¿qué es lo que dice el contenido de esta nota? ¿Qué es lo que dice el contenido de esta nota? Al margen de la ley, la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Raquel, se separó del cargo y trasladó a otro puesto
a una magistrada de la Corte de Apelaciones con competencia nacional en materia de criminalidad organizada, corrupción y medio ambiente. Sigamos, por favor, sigamos, por favor. Se trata de la magistrada Yesenia Yulisa Aguilar Santos, quien se desempeñaba como miembro de esa Corte, judicatura que el pasado 15 de noviembre determinó por mayoría de votos remitir a la Corte Suprema de Justicia el requerimiento fiscal contra el exalcalde de la capital, Narri Tito Afura, y 7 personas más. Esta situación abre el debate si la acción de Raquel es una decisión con tintes políticos por el hecho de que Aguilar Santos haya votado a favor para que el caso de Tito Afura fuera conocido por un juez natural de la Corte Suprema de Justicia y no por el Juzgado de Criminalidad Organizada. Hoy hemos consultado a la presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados sobre esta noticia que han difundido el Heraldo y la prensa. La ley de la carrera judicial está siendo violentada por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, atribuyéndose funciones del Pleno al otorgar ascensos sin concurso, nombramientos, despidos y traslados de jueces y magistrados sin que estos lo hayan solicitado. Denuncia bajo investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ahora por la ASJ. No lo ha dicho Ana Cardona, lo dijo la CID, la Comisión Interamericana en temas de derechos humanos. Ha emitido recomendaciones al Estado de Honduras. Entre las recomendaciones que emitió en su punto 32, hace referencia a que se debe de integrar el Consejo de la Judicatura para tratar de quitar ese monopolio que existe actualmente y esa concentración de poder en una sola persona. Un caso repudiable es el traslado de la magistrada Yulisa Aguilar del circuito judicial en materia de criminalidad organizada y corrupción a un cargo administrativo en la escuela judicial. En su puesto, la magistrada presidenta ubicó al abogado Adán Guillermo López Lone. En el caso de la abogada Yulisa, ¿qué es lo que sucede? Como ella estaba nombrada como magistrada de Corte de Apelaciones, al ser trasladada interinamente a la escuela judicial, ella pasa a un puesto administrativo y si era de interinato el contrato o el acuerdo que tenía en la escuela judicial, entonces significa que conservaba su plaza en propiedad en el circuito en el cual ella era nombrada o estaba nombrada como magistrada. Son más de 24 jueces y magistrados de carrera removidos de sus puestos para ubicar a personas, en su mayoría sin experiencia, mientras sigue pendiente la promulgación de una ley del Consejo de la Judicatura ajustada a estándares internacionales en materia de independencia judicial, particularmente en relación a procesos de nombramiento, ascensos, traslados, régimen disciplinario y separación del cargo. El concurso legitima a todo juez y se determina la idoneidad para estar en ese cargo. Entonces sí es preocupante la situación que Honduras, en este caso en temas de independencia judicial y en temas de inamovilidad de jueces, específicamente en el Poder Judicial, estamos viviendo muchos jueces y magistrados en el Poder Judicial. El martes 12 del presente mes, por acuerdo de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, se ordenó el traslado en propiedad del abogado López Lone al cargo de magistrado de Corte de Apelaciones del Circuito Judicial en materia de criminalidad organizada y corrupción, en sustitución de la magistrada Aguilar, cuyo cargo era interino. Como tal, está a punto de ser separada de la carrera judicial. Y es importante decir que la noticia no es López Lone. López Lone es un experimentado y buen profesional de las ciencias jurídicas sociales y excelente miembro del Poder Judicial. No, lo que ha hoy impactado a la sociedad es el anuncio o la información del Heraldo y la prensa en torno a las causas por las que fue removida esta magistrada. Justamente por esta información nos está llamando el abogado y periodista Melvin Duarte, oficial de información de la Corte Suprema de Justicia. Melvin, buenas noches. Muy buenas noches, Renato, y gracias por el espacio. Y es precisamente el elemento que es necesario aclarar, que justo dado que usted ha citado los medios de comunicación que publicaron esta noticia desde el día de hoy temprano, cuando el rotativo pues salió a la luz pública,
hemos enviado esa aclaración tanto al periodista como al director del periódico, en el sentido de que es totalmente alejado de la verdad el hecho que por esa causa haya sucedido la remoción que se argumenta en la nota informativa, ya que, como yo le estoy mostrando en un fragmento del acuerdo que le estoy compartiendo a su productora, en el sentido de que desde el día 21 de marzo de 2024, la abogada Yulisa Aguilar fue nombrada como directora interina, en efecto, de la escuela judicial. Es así que no pudo participar, como ya la fecha lo deja establecido, en esa decisión jurisdiccional que le correspondió a la Corte de Apelaciones y que recientemente fue tomada por los magistrados que integran esa Corte de Apelaciones. Ya la situación que tenga que ver con el interinato y demás elementos que se menciona por parte de la abogada Cardona, pues son situaciones que se van a dirimir con la presidencia de este poder del Estado y que debe quedar claro. Pero lo grave es que se manifieste que por una situación que tiene que ver con un caso específico que se está desarrollando en este momento, se haya hecho una remoción, lo cual no es así. La abogada Aguilar aceptó ser la directora de la escuela judicial desde esa fecha y desde el 21 de marzo se le dio ese nombramiento, por lo tanto no ha participado ni pudo participar, como lo evidencia la fecha, en esta decisión jurisdiccional. Bueno, hemos escuchado al abogado y periodista Melvin Duarte, oficial de información de la Corte Suprema de Justicia. Hoy nos hemos comunicado con la abogada y magistrada Yulisa Villanueva. No me he notificado, me esperan unas horas porque después ofreceré declaraciones. Ha sido la respuesta de Yulisa Villanueva al periodista Vicente Turcios. O sea que estamos a la espera entre lo publicado, entre lo que nos dice el abogado Melvin Duarte y lo que nos tenga que decir próximamente Yulisa Villanueva. Bueno, una breve aclaración. 3 veces mencionamos el nombre de Yulisa Aguilar, la magistrada, la abogada que conformó la Junta Nominadora anterior y que ha sido hoy objeto de noticia en medios impresos y aquí en nuestro noticiero. Por alguna razón me equivoqué y dije Yulisa Villanueva. Yulisa Villanueva es la actual subsecretaria de Seguridad. Me estaba refiriendo a Yulisa Aguilar. Lo aclaro por la cantidad de llamadas recibidas por ese error involuntario. Continuamos con nuestra agenda. Honduras sigue sin poder acceder a los fondos y beneficios de la cuenta del milenio al quedar nuevamente aplazada en el indicador de lucha contra la corrupción. Los corruptos siguen quitándole oportunidades al país, afirman los expertos. Honduras aprobó 12 de los 20 indicadores, pero salió reprobada en el indicador de lucha contra la corrupción, libertad de información, efectividad del gobierno, entre otros. Los corruptos siguen quitándole oportunidades de desarrollo a Honduras. Lo ratificó este jueves la Corporación del Desafío del Milenio al reprobar por enésima vez al país con un 15% en el indicador de corrupción, muy lejos del 50% necesario para calificar. Podemos llegar sí a la conclusión de que los esfuerzos, no solamente en este gobierno, sino en los anteriores, en materia de los indicadores en los cuales salimos aplazados, por así decirlo, no han sido lo suficientemente efectivos para poder cambiar esas mediciones, ¿no? Este año Honduras volvió a aprobar 12 de los 20 indicadores, entre ellos política fiscal, política comercial, derechos políticos, libertades civiles y protección de los recursos naturales. Sin embargo, reprobó 8, entre ellos efectividad del gobierno, libertad de información, acceso al crédito y tasas de vacunación. Y esos indicadores pues, están muy dañados, ¿verdad? Y afectan mucho a la sociedad hondureña, afectan el clima de negocio e impiden que podamos acceder a recursos gratuitos, como en este caso. Desde el gobierno aseguran que la administración de la presidenta Castro ha luchado de forma frontal contra la corrupción, pero que les resulta difícil desmontar la estructura que dejaron los gobiernos anteriores en los últimos 12 años. No podemos desconocer 12 años que el Estado de Derecho fue quebrantado, la institucionalidad,
y hoy por hoy se apuesta a reconstruir precisamente ese Estado de Derecho. Pero no basta con quedarse solo en el discurso, hay que pasar a la acción, considera este economista. Si no lo hemos aprendido, empezar a aprender de las lecciones, ver que estamos fallando y de una u otra manera lograr los mejores resultados, porque ya hemos estado aplazados en el mismo tema durante muchos años. La Cuenta del Milenio es un programa del gobierno de los Estados Unidos para apoyar a los países pobres que estén comprometidos con la defensa de la democracia y la libertad económica. Y reprobarla significa perder una donación de fondos por el orden de los $200 millones. Mientras los diferentes gobiernos no apliquen mecanismos efectivos para controlar la corrupción, Honduras seguirá perdiendo proyectos importantes como la CA5, la mejor carretera del país que fue construida con fondos de la Cuenta del Milenio. Sara Carranza, Telenoticias. Harry Dixon Herrera, diputado de Libre, aseguró que le llama la atención que Honduras repruebe el índice de la corrupción para ingresar a la Cuenta del Milenio cuando en la administración de la presidenta Xiomara Castro no hay casos de corrupción. Yo recuerdo, por ejemplo, en el gobierno del Partido Nacional que eran cantidades industriales de casos de corrupción que surgían todos los días en los tribunales. Entonces se le daba la razón a que no clasificáramos. Pero ahora yo digo, ¿a dónde están los casos de corrupción? ¿A dónde están? ¿A quién le han presentado requerimiento fiscal de este gobierno? ¿Ha surgido algún escándalo de corrupción? Herrera es del criterio que el Poder Ejecutivo debe investigar qué parámetros se utilizan para medir la corrupción en el país. Lamentablemente en el país, lamentablemente en Honduras, en nuestra institucionalidad, hasta que termina un gobierno y si llega otro, es que se comienzan a investigar los casos de corrupción. Es la lamentable y triste historia de Honduras. La Asociación para una Sociedad Más Justa expresó este jueves su preocupación luego de anunciarse que por 15º año consecutivo Honduras quedó fuera de los fondos de la Cuenta del Milenio al reprobar en 8 indicadores claves, entre los que destacan el control de la corrupción, eficacia del gobierno, Estado de Derecho y libertad de información. La ASJ instó al gobierno a impulsar y estructurar un sistema nacional de integridad que incluya reformas en materia de transparencia y justicia para revertir la impunidad y democratizar el poder legislativo y asegurar un servicio civil eficiente y efectivo. La corrupción en Honduras es un problema sistémico que involucra a los 3 poderes del Estado, situación que no solo afecta a la imagen del país a nivel internacional, sino que perpetúa condiciones de pobreza, desigualdad y exclusión. El relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho al desarrollo exhortó al gobierno de la presidenta Castro a redoblar esfuerzos para aumentar la transparencia y disminuir la corrupción, al indicar que los avances en el país caminan a paso lento y que la violencia y la conflictividad social están frenando el desarrollo en Honduras. El desarrollo del país camina a paso lento. La violencia, falta de oportunidades, corrupción y pobreza representan un gran desafío que impide garantizar avances inclusivos. Este funcionario de la ONU estima que el gobierno debe dar pasos decisivos como aumentar la transparencia y mejorar la ley y el orden público, enfocándose en combatir una de las principales trabas del progreso, el narcotráfico y la criminalidad. Yo lo puse muy claro para el gobierno que nosotros necesitamos un país en donde la ley y el orden se mantiene, que haya mayor transparencia y que estas guerras entre maras y que están destruyendo la economía y están extorsionando el dinero de parte de mucha gente común y corriente y negocios tienen que detenerse. Y claro, la economía del narcotráfico está poniendo al país al revés. Entonces el gobierno debe de hacer más para lidiar con esto. De acuerdo con DEVA, la inequidad de género, discriminación y conflictividad social también están frenando el desarrollo y enfatizó que en el país se debe poner fin a la criminalización de defensores de derechos humanos, medioambientales y de las comunidades indígenas. Muchas comunidades indígenas están encarando intimidación, ataques y criminalización, porque si ellos quieren utilizar su propia tierra, hay un conflicto social que surge muy a menudo con las compañías y las percepciones que las agencias del gobierno, incluyendo la policía,
silencian, ayudan a los actores corporativos y no a las comunidades indígenas. Esta funcionaria señala que el gobierno prioriza el desarrollo ciudadano. Asegura que realizan acciones puntuales para avanzar en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Tenemos que decir que esto es responsabilidad de todos. En el mismo comunicado del señor de Naciones Unidas habla de la responsabilidad social empresarial, que también la empresa privada debe contribuir a disminuir cada vez más estas asimetrías. Si bien es cierto, Deva destacó los esfuerzos gubernamentales en la reducción de la pobreza y la tasa de homicidios, consideró que a pesar de los muchos retos existentes, las autoridades deben hacer más para no dejar a nadie atrás. El relator de la ONU recomendó construir consensos entre todas las partes y generar más recursos introduciendo impuestos progresivos para hacer frente a la deuda nacional. Propuso también poner fin a la exención fiscal general para las empresas, solicitando subvenciones a los socios de desarrollo y negociando canjes de deuda por medidas climáticas. Y después que por enésima vez nos hemos quedado fuera de la cuenta del milenio porque no podemos superar ese casillero anticorrupción, ya se imaginan ustedes las reacciones en el transcurso del día. Una de ellas es que poco a poco la instalación de la Sisi y el tratado de extradición salen no solo de la agenda del gobierno, también de la llamada oposición política, en un afán porque la población se olvide de ello, advierten los analistas, al reclamar a los tomadores de decisión que no se puede seguir dando la espalda al pueblo cuando estos dos temas, el tema Sisi, el tema transparencia, el tema anticorrupción y el tratado de extradición que denunció el gobierno de Xiomara son parte de sus demandas y reclamos por un país más justo y transparente. Sin andarse por las ramas, este jurista aseguró que la extradición y la Sisi desaparecieron del lenguaje gubernamental porque les interesa que la población los olvide, pese a ser temas prioritarios durante la campaña. Eso lógicamente son temas de campaña para llegar al poder, pero ahorita que están en el poder son temas muy sensibles que más bien quieren que se olvide por parte del pueblo hondureño. Pero el reclamo no solo es para el gobierno, sino también para la oposición, que baila al mismo son, consideran. Es que los corruptos están en todas partes, no se puede ver el tema como un tema faccioso. La Sisi fue una promesa basada en la demagogia y en la mentira, que actualmente pretende que el tema pierda interés. Según los analistas, tanto la extradición como la Sisi son ejes centrales que inciden y seguirán incidiendo para acceder a los fondos de la cuenta del milenio y creen que en el combate a la corrupción y criminalidad poco se ha avanzado. Por eso hay un reclamo de la sociedad, dice esta parlamentaria. En este último año se dio uno de los retrocesos garrafales más grandes que hemos vivido en los últimos tiempos, y es justamente la denuncia del tratado de extradición. 3 años de este gobierno, la promesa de una Sisi independiente, autónoma e imparcial sigue sin cumplirse. Para el gobierno, la Sisi está viva y se espera que las comisiones de alto nivel se reúnan antes de que vence el memorándum de entendimiento el próximo 15 de diciembre para conocer por qué no se firma el convenio. Se está solicitando una reunión de alto nivel de la comisión para hablar justamente de qué pasa después de la entrega del segundo borrador. Hay que recordar que en el mes de septiembre Honduras entregó un segundo borrador en el que cumplía con todos los requerimientos que solicitaba Naciones Unidas. Mientras, en el tema de la extradición, la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogo, no baja la guardia para recordarle al gobierno lo importante que es la herramienta para combatir el crimen organizado. Y es importante para los ciudadanos en los dos lados de la frontera a mantener ese tipo de tratado. El vicecanciller Torres informó a TN5 que se espera llegue la nueva administración del presidente Donald Trump para dialogar sobre el tema de la extradición. Hay que ver con el nuevo gobierno, la nueva administración Trump, qué vamos a construir, qué vamos a trabajar en conjunto en la lucha contra el narcotráfico entre ambos países. La posición de Honduras es la misma, ¿no? Es una posición firme, porque el problema del tratado de extradición es que fue mal utilizado. La inesperada decisión de la administración Castro de poner fin al acuerdo de extradición con Estados Unidos
no agradó a diversos sectores de la sociedad civil en Honduras, quienes consideran que se trata de un retroceso en torno a la lucha contra el narcotráfico. El Consejo Nacional Anticorrupción presentó este lunes un informe en el cual se denuncia al secretario de Educación, Daniel Esponda, por administración desleal del patrimonio relacionada con la adquisición sobrevalorada de pupitres. De los problemas de geografía, el titular de Educación ahora enfrenta otros que pueden tener serias consecuencias legales, advierte el CNA. Al parecer, el confundir el curso del río Choluteca no es el único error en la lista del secretario de Educación, Daniel Esponda. Este jueves, el CNA lo denunció por la administración desleal del patrimonio, tras identificar serias irregularidades en la adquisición de pupitres, operación en la que se inclinó por las ofertas más caras, cuando habían mejores propuestas. Señor ministro, si no logra ubicarse en la geografía nacional, ubíquese y honre con responsabilidad el cargo que le confiere para mejorar la educación de este país. Al final, el proceso de adquisición de 3 lotes de mobiliario escolar para los diferentes centros educativos del país terminó en un perjuicio de 8 millones de lempiras. Ni Esponda ni los 3 miembros de la comisión evaluadora acusados por violación de los deberes de los funcionarios le cuidaron el bolsillo a los hondureños y prefirieron derrochar de forma injustificada los fondos del Estado, condenó el CNA. Aquí no hay errores, hay intenciones que revelan la falta de respeto por los recursos públicos. Y es aún más evidente su descaro, porque pudiendo ahorrar millones, prefirieron despilfarrarlos. El desorden fue la regla desde el comienzo de la licitación. No hubo bases claras para llevarla a cabo ni fundamentos sólidos que certificaran las razones detrás de la elección de los 3 oferentes con los precios más elevados, amplía la denuncia. Lo peor de todo es que hubo un diputado de libre, como es el caso de Mauricio Rivera, que según el CNA aprovechó la feria de los pupitres para salir a saludar en su departamento, en este caso Choluteca, con sombrero ajeno. Identificamos que el diputado Mauricio Rivera, a título personal, señaló que estaba entregando este tipo de pupitres cuando podemos ver que eran fondos provenientes de la Secretaría de Educación, haciendo populismo y temas cuando no debe ser de esa forma. Las mañas del pasado persisten en el presente, solo que con actores de color político diferente, que hoy en día ejecutan las mismas prácticas que tanto cuestionaron durante los últimos 12 años, sentenció el CNA. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Este jueves, la congresista republicana de los Estados Unidos, María Elvira Salazar, a través de su cuenta de X, se refirió sobre la zona de empleo y desarrollo sede, al trascender que la Corte Suprema remitió a las partes interesadas su fallo, en el cual indica que las sedes están derogadas desde su origen. Al respecto, María Elvira Salazar posteó: mucho cuidado con expropiar las sedes en Honduras. En enero habrá un nuevo sheriff en el pueblo, en alusión al nuevo gobierno que presidirá el gobernante electo Donald Trump. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. El 7 de la suerte te sigue hasta diciembre. Ahorra 700 lempiras o más y gana semanalmente 7,000, 70,000 o hasta 700,000 lempiras. Reaccionado. Por favor, ha reaccionado el secretario del Exterior de Honduras, Eduardo Enrique Reina, con el siguiente mensaje, siempre en redes sociales. Por favor, Cristina. Las manifestaciones de esta señora indican el peligro de la politización burda e ignorante de la política exterior. El sistema internacional tiene normas que la rigen. Se llama derecho internacional, así como en Honduras construimos un Estado de Derecho. El mundo no es una mala película del oeste, donde los sheriff aplican la ley del más fuerte. Esperamos que la administración Trump sea responsable. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. El 7 de la suerte te sigue hasta diciembre. Ahorra 700 lempiras o más y gana semanalmente 7,000, 70,000 o hasta 700,000 lempiras.
El sector agroalimentario registra una menor producción, al igual que la maquila, y eso se ve reflejado en una caída en las exportaciones de un 4.1% a septiembre. Refleja el último informe de comercio exterior del Banco Central de Honduras, que reporta menos envíos de productos como banano, café, camarón y aceite de palma, entre otros. Esto ha incrementado en un 11% el déficit comercial, pues mientras las exportaciones alcanzan un poco más de 8.500 millones de dólares, las importaciones superan los 14.700 millones de dólares. Según las autoridades, esto se debe a los fenómenos climáticos, incidencia de plagas, bajos precios internacionales y menor disponibilidad de mano de obra. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro colocó este jueves un bono soberano por 700 millones de dólares, equivalente a más de 17.000 millones de lempiras, a una tasa de interés de 8.62% y un plazo de 10 años. Informó la Secretaría de Finanzas indicando que es el primer bono temático, verde, social y sostenible que será utilizado para financiar programas ambientales y sociales como acceso a vivienda, salud, educación, seguridad alimentaria, generación de empleo y apoyo a MIPYMES. Finanzas argumenta que la emisión de este bono se realizó en un momento oportuno, luego del recorte de la tasa de interés en Estados Unidos y una reducción de cerca de 100 puntos básicos en el índice de riesgo país de Honduras, y que garantiza la sostenibilidad financiera del gobierno, pues aseguran que cerrarán con un nivel de deuda del 45.8% respecto al Producto Interno Bruto. Finanzas agrega que este acceso a los mercados financieros internacionales es muestra de la confianza que existe sobre las proyecciones económicas y las políticas gubernamentales, lo que ha ayudado a reducir el precio de emisión. Bueno, Roberto Lagos y José Luis Moncada son los dos economistas, analistas de Televicentro. Esta noche tenemos a Roberto Lagos desde los Estados Unidos. Solo tengo dos preguntas, Roberto. ¿Qué significa para el Estado de Honduras colocar 700 millones de dólares de este bono a un interés, a una tasa de interés de 8.62% y en un plazo de 10 años? Y lo otro, previo a un año electoral. Adelante, Roberto. Buenas noches, don Renato, y buenas noches, Cristina y al pueblo hondureño. Bueno, yo creo que le puse una tabla para ver las colocaciones de deuda que ha hecho Honduras, los últimos 4 o 5 bonos soberanos, ¿verdad? Se la mandé a su producción. Mire que la tasa es la segunda colocación más alta que se ha realizado, 8.625, comparada con la del 2013, ¿verdad? Entonces, suponga usted que usted se ha endeudado a tasa de 6.25, 5.62 y ahora viene y se endeuda a una tasa de 8.62. Eso es como, para explicárselo al pueblo hondureño, es como que usted tomara un refinanciamiento de su deuda a una tasa de interés más alta, ¿verdad? Entonces, mal manejo en cuanto al tema de reperfilamiento de deuda. Segundo punto importante, la Secretaría de Finanzas establece que el momento oportuno, el momento oportuno era cuando la presidenta Xiomara Castro tomó posesión, antes de las desafortunadas declaraciones que se iba a hacer una reestructuración de deuda, y eso incrementó innecesariamente el riesgo país. En ese momento, Honduras hubiera tenido un mejor acceso a los mercados con respecto al tema de la colocación del bono soberano. Entonces, yo recuerdo durante la etapa de campaña, durante los 12 años de la administración del gobierno nacionalista, se criticó mucho la colocación de estos bonos a esas tasas de interés que le llamaba a la oposición tasa de interés de tarjeta de crédito. Bueno, felicidades, ya colocaron uno a tasa de interés de tarjeta de crédito. ¿Y qué significa eso de bono temático verde y social, Roberto? Es una gran pregunta. Miren, en el mundo ahora lo que se está sucediendo es que uno ya no coloca deuda soberana. Generalmente uno viene y coloca un bono que le llama bono temático. ¿Qué significa bono temático? Significa que los recursos se van a enfocar específicamente en dos áreas. Entre el 91-97% de los recursos se enfocan en el área social, es decir, apoyo a los más vulnerables, acceso a vivienda básica, acceso a educación, creación de trabajo y apoyo a la MIPYME. Y luego, entre un 3 o 6% se apoya a temas verdes, que pueden ser temas de eficiencia energética y acceso a energía renovable, ¿verdad? Y adicionalmente, este bono tiene una cláusula adicional en el cual, si el gobierno realizó algún tipo de proyecto vinculadas con estas dos áreas,
en el último año puede utilizar esos recursos para realizar pagos. Ahora, tema importante, es un bono soberano en nombre, no en realidad en toda su dimensión, y ahora le explico por qué. Un bono verde, un bono temático, generalmente tiene una característica muy importante, y es que el país se compromete con ciertas metas de cumplimiento. ¿A qué me refiero con esto? Si usted viene y coloca un financiamiento verde para tema de mejoramiento en el tema de energía renovable, usted pone una meta, ¿verdad?, para la reducción de emisiones de CO2, es decir, de carbono, de monóxido de carbono, de dióxido de carbono. ¿Qué es lo que ocurre? Si usted cumple con ese parámetro, la tasa de interés de pago que usted tiene que hacer se realiza. En este bono no hay nada al respecto de eso. Es decir, en base al cumplimiento de ciertas corresponsabilidades, usted baja los pagos de ese endeudamiento en tema de tasa de interés. Sin embargo, este bono es abierto y por lo tanto simplemente es un bono que se enfocará en área social en casi el 90% de sus recursos y en tema verde en el otro 9% de sus recursos, ¿verdad? Pero que llama poderosamente la atención que sea un bono social previo a un año electoral y si recuerdo bien y la memoria no me falla, el doctor Hugo Noé Pino, cuando el gobierno pasado colocó un bono en el año 2020, 2020, si no me equivoco, hizo un llamado de atención totalmente razonable, totalmente de acuerdo con lo que expresó el doctor Hugo Noé Pino en ese momento, de que es complicado colocar ese tipo de endeudamiento un año previo al año electoral. Así es. Ese es el debate en este momento. Un bono verde previo a un año electoral, de elecciones generales y primarias. Un bono verde. Un bono verde. Ahora, pero aquí somos justos y equilibrados, pero lo han colocado. Y si lo han colocado es porque internacionalmente creen que no estamos mal y que podemos pagar ese dinero también. Hay que admitirlo, Roberto. Es un gran punto, pero le voy a comparar condiciones de mercado. Por ejemplo, en el año 2013, cuando el ministro de Finanzas coloca el bono, lo colocó, escuchen, las estadísticas, riesgo país de 800 puntos básicos, un desastre en el tema fiscal, un desastre, sin acuerdo con el fondo. ¿Cuál fue la tasa de interés que lograron? 8.75. Ahora usted me está diciendo, o sea, con mucho respeto, que colocan un bono, tienen acuerdo con el fondo. Como dijo don Eduardo Facusé, le dieron un mamallazo a la gente con los ajustes en el tipo de cambio, ¿verdad? Para lograr el acuerdo con el fondo, la tasa de política monetaria. El riesgo país es más bajo y está colocando a tasa de 8.625. Eso tiene un impacto sobre las finanzas públicas. Y aquí va mi próxima proyección, don Renato, porque yo le dije en marzo que se iba a colocar bono soberano y lo dije en su programa y está grabado. Y le voy a hacer la próxima proyección. El problema que va a ocurrir es que el problema monetario ahora se va a trasladar al lado fiscal y se va a convertir en un problema fiscal. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo el problema del ENE y adicionalmente estamos colocando endeudamiento a una tasa de interés más cara, que era uno de mis temores que se concretara esto. Si los recursos se utilizan para temas de inversión, si los recursos se utilizan para temas que generen crecimiento, bienvenido es. Sin embargo, tendrá un impacto sobre las finanzas públicas. Entonces, el problema monetario ahora se va a volver fiscal. Y bueno, y tenemos una deuda de 26 mil millones de lempiras con los generadores. Generalmente cuando colocábamos estos bonos era para pagar esa deuda. Hoy... Y ese es un gran punto lo que usted dice, don Renato, porque en el acuerdo con el fondo, en la revisión, hay un compromiso expreso que se le tiene que pagar un porcentaje de esa deuda a los generadores. ¿Se realizará con los recursos de este bono? Esa es una gran pregunta que todos tenemos. Y además, estos 700 millones de este bono que se ha colocado verde son, vamos a ver, adicionales a los 500 millones de dólares que ingresarán en diciembre por parte del FMI, BID y otros organismos. O sea, que previo al año electoral vamos a nadar en dólares en Honduras. Así es, don Renato, y un tema más, y finalmente, cuando las autoridades fueron a presentar, porque yo no sé si se sabe que en los últimos días las autoridades estuvieron presentando ante los inversionistas en Estados Unidos este bono, las personas que son los encargados de comprar este tipo de bonos le preguntaron una pregunta:
¿por qué no tiene mejor recursos de la banca multilateral con una menor tasa de interés, ¿verdad? Y que tienen un plazo mucho más largo. Y entonces dijeron que había la necesidad de obtener los recursos, totalmente de acuerdo. Pero quedan muchas preguntas, veremos qué es lo que ocurre, esperamos que se les dé el uso correcto a los recursos. Y nada, la caída de las reservas nos obligó a retomar el acuerdo con el fondo, se retoma el acuerdo con el fondo, ahora se coloca bono soberano, una tasa de interés, lo voy a decir con esta palabra grosera, es cierto, podemos pagar, pero recordemos que cuando se coloca endeudamiento, ¿verdad? Así como lo hizo la administración anterior, ¿verdad? Principalmente en el año 2013, que fue grosera la colocación de esa deuda, ¿verdad? Básicamente se compromete el futuro fiscal del país. Estoy de acuerdo. Uno espera que sean las mejores decisiones para Honduras, que esté tomando la presidenta Xiomara Castro. Lo que pasa es que tenemos experiencias anteriores que nos dicen que no son las mejores decisiones. Yo espero con esperanza que sean las mejores decisiones, pero la historia me dice que no son las mejores decisiones. Más endeudamiento que después no hayamos cómo pagar. Y si lo pagamos es a costa de sacrificar y limitar la inversión pública para el desarrollo nacional. Gracias, Roberto Lagos. A propósito del concepto de deuda, es una noción muy familiar y en principio fácil de entender por cualquier persona, pero en muchas ocasiones su papel pasa desapercibido y en Educación Financiera te contamos en qué consiste una deuda y qué conlleva asumirlas. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Descarga, regístrate y disfruta lo que te gusta con la nueva app Club BP de Banpaís. Siempre de tu lado. ¿Qué son las deudas y qué conlleva asumirlas? Se puede afirmar que contraer una deuda supone asumir la obligación de devolver unos fondos obtenidos mediante la aportación de terceros. Estos pueden proceder de otra persona, una empresa, una institución o una entidad financiera. Tipos de endeudamiento. La financiación o endeudamiento externo hace referencia a todas las obligaciones de devolución de fondos obtenidos por parte de la empresa o los particulares. Deuda financiera es la que lleva implícita adicionalmente el pago de intereses, comisiones o gastos por la obtención de dichos fondos y su devolución a posteriori. Noticia positiva es presentada por Fotón. Llegó el Black Sale Month de Fotón con las mejores regalías y precios para ti. Distribuido por Impesa. La organización Arcas de Esperanza lanzó este jueves la campaña Deja tu huella en metros con el fin de recaudar 7 millones de lempiras para la construcción del centro de rehabilitación para niños y jóvenes con lesiones cerebrales. Bueno, esa campaña inicia hoy, 21 de noviembre de 2024 y va a durar todo el próximo año hasta lograr la meta. ¿Cuál es la meta? 7 millones. 7 millones necesitamos para poder terminar ese edificio. La construcción de esta obra será de mucha ayuda para desarrollar todos los programas de terapias que los niños y jóvenes necesitan, como estimulación temprana, reorganización neurológica y habilidades para la vida, con el fin de promover su independencia y bienestar. A lo largo de toda su historia, Arcas de Esperanza ha venido beneficiando a más de 5,000 niños en todo el territorio nacional. Y con la construcción esperamos que se incremente en un 50% la cantidad de niños que actualmente estamos atendiendo. Con el apoyo de donantes y voluntarios, esperan lograr el objetivo en los próximos 6 meses para continuar escribiendo historias de transformación. Las donaciones pueden realizarse en las siguientes cuentas bancarias: BAC 723-584-251 y de Banco de Occidente 11-406-013157-4. En otra información, los abusos cometidos en el marco del estado de excepción producen escalofríos ante los relatos de las víctimas, vivas de milagro, unas gracias a los vecinos, otras por ser parientes de un alcalde del occidente del país, según revela un trabajo periodístico colaborativo de periodistas hondureños como parte de los ciclos CAP. Los relatos son escalofriantes y muestran el rostro más oscuro del estado de excepción,
Un grito desesperado que alertó a sus vecinos salvó a Cristian del sometimiento policial. Tras salir del colegio recibió la paliza de su vida. 4 policías allanaron su vivienda y lo presionaban para aceptar su participación en un grupo criminal. De lo contrario, amenazaban con implantarle una bolsa de marihuana para llevarlo detenido. Cuando me dice, yo te voy a decir lo que hay aquí, miro que está metiendo la mano en las bolsas del pantalón. Y uno, tanto que ha crecido, uno ya se sabe esas mañas que tienen, de que cuando quieren llevar a alguien le meten sustancia o marihuana. Cristian logró salir bien librado, no sin antes recibir una avalancha de puñetazos en el pecho y golpes en las costillas, según denuncia un reportaje elaborado por periodistas hondureños de Ciclos Cap en Centroamérica. Pero el caso del ingeniero guatemalteco Erling Ortiz, su esposa hondureña Erika y 2 acompañantes no deja de poner los pelos de punta. Después de ser detenidos sin justificación por el jefe de la policía de frontera, Kevin Oseguera, los golpearon, escupieron e intentaron estrangularlos. Pero la tortura terminó cuando el oficial se enteró que la fémina era familiar del alcalde de Copán Ruinas. Realmente me di cuenta que la vida de nosotros en personas con un poder como el de la policía no vale nada. Créame que fue mi primera vez que me humillaron tanto, de tal manera, y sin poder hacer nada, y hasta el sol de hoy sigo desprotegida porque no miro ningún tipo de avance en lo de la investigación, nada. Ya una vez viendo los malheridos, Oseguera, muy sereno, les pidió disculpas y hasta se ofreció a pagarles los daños a sus teléfonos, siempre y cuando no contaran nada, indica el reportaje de Ciclos Cap, denominado Estado de Excepción, sin éxito pero con víctimas. Aún y con todos estos testimonios, la Policía Nacional no escucha de razones y miembros de su cúpula defienden los resultados del estado de excepción, una herramienta que dicen debe seguir sin importar las serias denuncias por violaciones a derechos humanos. El estado de excepción ha sido una herramienta sumamente vital para este tipo de logros y es importante establecer también que hay más de 4.600 miembros de maras y pandillas que han sido capturados producto del estado de excepción, que el 81% de estas estructuras están con auto de formal procesamiento. Lo más preocupante es que son muchas las capturas, pero pocas judicializaciones y una nula investigación de los abusos policiales cuestionan en la sociedad civil, que exigen ponerle un alto a la impunidad en el estado de excepción. No puede haber impunidad para estos actores. Por otro lado, hubiésemos querido ver a la Dirección de Asuntos Disciplinares Policiales actuando de manera coordinada junto con las fiscalías de depuración de la policía para que efectivamente presentasen estos requerimientos. La insistencia de diversos sectores de la sociedad hondureña es que el gobierno de una vez le ponga punto y final a las ampliaciones del mismo, el cual ha sido prolongado por 16 veces en casi 2 años, en medio de más críticas que elogios. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Cerramos la emisión estelar. Feliz noche.